continuación, sustentabilidad de la cadena de ganado y carne y sus requisitos desde el campo hasta el frigorífico. Le damos la bienvenida a Facundo Llames Mazzini, médico veterinario, auditor, Paco Nami. Buenas tardes. Hoy les propongo conversar un rato sobre la sustentabilidad en un sentido amplio, a lo largo de toda la cadena de ganados y carnes. Vamos a ir viendo, a medida que enunciemos, no va a ser más que eso, enunciar los conceptos principales, vamos a ir viendo paralelamente cuáles son las normas certificables o verificables que se corresponden con cada uno de los conceptos teóricos que hacen a la sustentabilidad, de modo tal de poder usar a la sustentabilidad como el gran tema ordenador que organice y que estructure a toda la cadena de ganados y carnes, y que la herramienta para poder lograr esa acción coordinada a lo largo de todos los actores de la cadena para satisfacer a las nuevas exigencias de los clientes modernos sean justamente la herramienta las certificaciones de las cuales disponemos hoy en día. Bueno, todo empieza entonces con este nuevo perfil de consumidor que tiene una preocupación, más que un requisito o un requerimiento, es una verdadera preocupación por la sustentabilidad. Los consumidores modernos, particularmente los consumidores de productos de origen animal y muy especialmente los consumidores de carne, tienen un gran interés en la sustentabilidad. Y no son solo los consumidores, es la comunidad toda. Y la comunidad, más allá de que consuman carne o no, plantea estos requerimientos de sustentabilidad, los impregna con esos requerimientos a los consumidores se lo transmiten a toda la cadena, pero también hay una presión no solo hacia las empresas, sino hacia los gobiernos. Como decíamos, de la comunidad en general, para exigirle a las empresas, particularmente a las empresas productoras de alimentos, y más aún si son alimentos de origen animal, y especialmente la carne, el cuidado de la sustentabilidad a lo largo de toda la cadena de producción, industrialización, distribución y comercialización de los productos cárnicos. Lo que buscan los consumidores modernos con esto es asegurar lo que algunos llaman un consumo ético. Poder consumir productos de origen animal con la tranquilidad de conciencia de que su producción no generó un impacto ambiental o social negativo y que no degradó los recursos disponibles y que de algún modo por producir y consumir esos productos hoy no estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones. En ese sentido, la sustentabilidad tiene tres dimensiones. La sustentabilidad ambiental, vinculada al medio ambiente, a los recursos naturales, a la contaminación. La sustentabilidad social, es decir, que para producir, en este caso, carne, no se vulneren los derechos de ningún sector social interviniente directa o indirectamente en la producción, y por supuesto la sustentabilidad económica, porque hay que producir respetando el medio ambiente, hay que producir sin explotar a nadie, pero además los números tienen que cerrar, si no esa forma de producción no va a durar en el tiempo. De la sustentabilidad económica es de la que menos se habla, en parte porque de eso se ocupa cada empresa, por supuesto, pero algunos conceptos rápidos para dejar aquí es la idea de agregar valor, pero guarda
que eso es distinto a agregar costos. Agregar valor es hacer más cosas, es hacer nuevas cosas con la producción, con el producto, pero cosas que, uno, el cliente se entere, dos, el cliente además de verlo, lo valore, para él tenga valor eso que estamos haciendo y que manifieste esa valoración positiva que el cliente tiene por esta nueva característica del producto, estando dispuesto a pagarlo un poco más. Si no, no hemos agregado valor. Si no, simplemente hemos llevado a cabo alguna acción que ha agregado costos, pero no para nosotros como empresa, pero no valor. Así que finalmente el que reconoce que algo agrega valor es el consumidor, y acá pasamos de la idea de producto básico, que es en nuestro caso la carne bovina, a el producto ampliado, que es un montón de características, algunas tangibles y otras intangibles alrededor del producto, tienen que ver con muchas veces el packaging, la presentación, algunas certificaciones. Y hay una segunda capa de cosas que le podemos agregar al producto que constituyen lo que se llama el producto simbólico, que ahí sí son casi todas intangibles, por ejemplo, las certificaciones. Y entonces ya no tenemos carne bovina o carne bovina Aberdeen Angus, carne bovina Aberdeen Angus enfriada. Tenemos carne bovina Aberdeen Angus enfriada, pero carbono neutral, con bienestar animal certificado, sustentable. Lo lógico sería que los consumidores preocupados por la sustentabilidad en todo sentido se hicieran cargo también de los mayores costos que exigen lo que ellos demandan y estuvieran dispuestos a pagar un diferencial de precio. Diferencial que habría que transmitir a lo largo de toda la cadena, por supuesto. En cuanto a la sustentabilidad social, que de eso sí se habla un poco más, está muy vinculada al concepto de responsabilidad social empresaria. El caso concreto de frigoríficos argentinos, por ejemplo, nos cuenta acciones de apoyo a la educación de adultos que hacen algunos frigoríficos, empezando por sus empleados y siguiendo por la comunidad en la que están insertos, iniciativas de educación y de apoyo para la igualdad de género, tanto en la incorporación de personal a la empresa como del respeto que deben recibir por todos, por parte de todos dentro de la empresa. Hay casos muy interesantes de algunos frigoríficos que conocemos en ese sentido. Y bueno, en cuanto al marco normativo vinculado a la responsabilidad social empresaria, que daría contenido a esta dimensión de la sustentabilidad, que es la sustentabilidad social, tenemos, por ejemplo, la norma ISO 26000, el protocolo SMETA, la norma SA 8000. Y vinculado con todo esto, también está el concepto de comercio justo, donde un estándar certificable muy difundido a nivel mundial es el Fair for Life. En cuanto a la sustentabilidad ambiental, que es de lo que más vamos a hablar hoy y que es por ahora de lo que más suena en el mercado y como requisito de los consumidores, hay que distinguir que hay impactos ambientales locales e impactos ambientales globales. Los impactos ambientales locales tienen que ver con la contaminación de los suelos, con la degradación o erosión del suelo, puede ser eólica, pluvial, por un lado el suelo, por otro lado el agua, la contaminación de las napas y de los cursos superficiales de agua, arroyos, ríos, lagos, lagunas, la contaminación acústica. Ese es un problema especialmente notable en las plantas que están en ambientes muy urbanos, ¿no? En esto ayudan los programas de producción más limpia, como por ejemplo tuvo en alguna época la ciudad de Buenos Aires. Por esto de estar en la planta en un ambiente muy urbanizado, esto afecta en general más a los frigoríficos ciclo 2 que a los ciclo 1.
Es muy interesante la experiencia de un frigorífico ciclo 2 ubicado en pleno barrio de Villa Urquiza, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, enfrente de la estación, que viene desde hace algunos años trabajando primero en un programa de producción más limpia y luego, por ejemplo, tiene implementado y certificado y recertificado un montón de veces la norma ISO 14001 como sistema de gestión ambiental así más general. Y después están los impactos ambientales globales, que son los que más preocupan a los consumidores, sobre todo del primer mundo. Acá tenemos, dentro de los impactos ambientales globales, lo que podríamos llamar en su conjunto las huellas, que hay 3 huellas importantes. La huella de carbono, vinculada a la emisión de gases de efecto invernadero, la huella de agua, vinculada al consumo de agua requerido para llevar a cabo la producción, y la huella de energía. Empezando por esta última, tenemos el concepto de la eficiencia energética, que tiene que ver con la racionalidad en el uso de la energía, el cuidado del recurso energético. También está vinculado a qué fuentes de energía se utilizan, si se utilizan fuentes de energía no renovables o fuentes de energía renovables. Aquí un punto importante a tener en cuenta en la eficiencia energética es la autogeneración de energía y en qué medida la empresa, sea de producción primaria o sea un frigorífico, puede autoabastecerse de energía autogenerada, abastecerse en forma total o al menos en forma parcial. Hay ejemplos de empresas ganaderas con verdaderos parques de solares, de generación de electricidad a través de la energía solar. Y tenemos también el caso de frigoríficos con biodigestores que producen energía eléctrica a partir de sus efluentes y no solo solucionan el tema de los efluentes, sino que generan energía con la cual se autoabastecen e inclusive cuando les sobra la suben a la red. Eso es muy interesante. La eficiencia energética tiene como marco normativo para certificar, por ejemplo, la norma ISO 50000. En cuanto al tema del agua, hay y ha habido, sobre todo históricamente, 3 preocupaciones distintas vinculadas al agua en la producción de alimentos. La primera es que el agua utilizada en la producción no contamine el alimento, es decir, que se utilice agua potable. Esto es sobre todo un requisito de inocuidad y está contemplado por las normas de inocuidad, por ejemplo, BRC, FCC 22000. En general, los frigoríficos implementan y certifican BRC. La segunda preocupación fue la mirada inversa, que el proceso productivo no contamine con los efluentes que genera las napas y los cursos superficiales de agua. Es decir, acá hay una mirada de un cuidado cualitativo del recurso, lo cual implica un impacto ambiental a nivel local. Está bien, produzcan, pero no por producir vayan a contaminar el agua. Cuidemos la calidad del agua que no sea afectada por la producción. Y el tercer requisito o la tercera visión acerca de la problemática del agua en la producción de alimentos es que el agua para la producción sea usada eficientemente, es decir, en la menor cantidad posible. Esto implica o lo lleva al concepto de huella de agua. ¿Cuánta agua se consume para producir? ¿Cuánta agua se requiere por kilogramo de carne producido, por kilogramo de queso producido? Aquí hay una mirada de un cuidado cuantitativo del recurso. Justamente porque es un recurso escaso, un recurso finito, y entonces estamos considerando acá un impacto ambiental global. Una de las herramientas
a nivel normativo que se disponen aquí es el add-on de Global Gap Spring. El problema es que los add-on no pueden implementarse y certificarse solos. Primero requieren de la implementación y la certificación de la norma general de aseguramiento de fincas, por ejemplo, de Global Gap, y luego se puede optar por la implementación y certificación de cualquier add-on, en este caso Spring, el vinculado al uso del agua. La lógica de las huellas es, primero, medir cuánta agua consumimos, cuánta energía utilizamos, cuántos gases de efecto invernadero emitimos, medir para conocer, para saber dónde estamos parados, para tener un punto de partida. El segundo paso es, bueno, tratar de reducir la cantidad de agua que utilizamos, reducir la cantidad de energía que utilizamos o reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos. ¿Cómo? Eficientizando los procesos, pero además esa acción, después de definir un año base y medir la huella en ese año base, medir el consumo o medir las emisiones en ese año base, ir viendo año a año cómo, fruto del esfuerzo y del compromiso que tiene la organización, cómo va reduciendo su huella. ¿Para qué? Para minimizar el impacto ambiental. Pero el tercer paso es mitigar y remediar. Esto tiene varios componentes. Uno, tratar de compensar, cosa que con el agua no se puede hacer. Sí, con la energía, con lo que hablábamos de la autogeneración y sobre todo con los gases de efecto invernadero, compensar los gases de efecto invernadero emitidos por el proceso productivo con un secuestro de dióxido de carbono atmosférico por otro lado. Esto nos puede llevar a una compensación parcial que reduzca nuestra huella, pero la podemos reducir tanto que la podemos llevar a cero. Y entonces lograríamos la neutralidad. A nivel energético sería el autoabastecimiento de energía y en cuanto a los gases de efecto invernadero sería la neutralidad de carbono. Luego uno puede seguir en ese efecto o en ese camino eficientizador y tanto en la energía como, y especialmente con los gases de efecto invernadero, digamos, producir más energía de la que consume o secuestrar más dióxido de carbono atmosférico que los gases de efecto invernadero que emite, de modo tal que le quede como un saldo a favor, digamos, ¿no? Eso es lo que se llaman servicios ambientales. En cuanto al cambio climático y los gases de efecto invernadero, específicamente, hay varios gases de efecto invernadero. Los principales son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Los animales, sobre todo los bovinos, tienen mala prensa y la carne tiene mala prensa en cuanto a su impacto en el cambio climático, justamente porque son fuertes emisores de metano y el metano tiene un efecto invernadero, digamos, mucho mayor que el dióxido de carbono en sí, y algunos procesos productivos y sobre todo algunos procesos industriales podrían liberar también óxido nitroso, aunque en pequeñas cantidades, pero el óxido nitroso tiene un impacto a nivel de efecto invernadero mucho mayor al del metano aún. Entonces, lo que se hace es expresar todas las emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero en una unidad que de algún modo se ha inventado para medirlo, que es en dióxido de carbono equivalente. El dióxido de carbono es dióxido de carbono y el metano, bueno, 1 kilogramo de metano, ¿cuántos kilogramos de dióxido de carbono equivalen? 1 kilogramo de óxido nitroso emitido a cuántos kilogramos de dióxido de carbono equivalen en función de su impacto ambiental. Y bueno, ahora a medir las emisiones y después, una vez que sepamos dónde estamos parados, a tratar de reducirlas lo más posible.
Y de ahí podríamos avanzar a la neutralidad de carbono, si además de medir y reducir lo que emitimos, tratamos de secuestrar dióxido de carbono atmosférico. Eso nos permite primero compensar parcialmente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, luego inclusive compensarlas totalmente, y ahí llegaríamos a la carbono neutralidad, y quizás hasta sobrecompensar nuestras emisiones, decíamos secuestrar más de lo que emitimos, y ahí estaríamos prestando servicios ambientales. Ahora, hay que definir si vamos para esto a medir la huella de carbono producto, para lo cual necesitamos definir el ciclo de vida del producto desde la cuna, es decir, desde los insumos y las materias primas, del primer eslabón hasta la disposición final de los envases que hace el consumidor una vez que terminó de consumir el producto. Bueno, hay que definir si vamos a hacer la huella de carbono producto con este concepto de la cuna a la tumba, o la huella de carbono organizacional, es decir, de todas las emisiones que hace a través de todas sus actividades una organización, no solo actividades productivas, sino también administrativas, comerciales y demás. El marco normativo aquí, que no se trata de una certificación, sino de una verificación, es la norma ISO 14064 o la norma ISO 14067, según se trate de la huella de carbono de producto o la huella de carbono organizacional. Por otro lado, tenemos el tema del bienestar animal, que en la mentalidad de los consumidores modernos está ligado a la sustentabilidad. No es un tema diferente, un tema aparte. El bienestar animal es parte del concepto de sustentabilidad, sobre todo de sustentabilidad ambiental. Esto toca de lleno a los frigoríficos ciclo 1, pero también al transporte de hacienda hacia la planta frigorífica y entre predios rurales, y por supuesto, donde el animal pasa más tiempo, que es en el campo. ¿Cuál es el marco normativo del que disponemos en bienestar animal? Bueno, para las plantas frigoríficas es la norma NAMI del North American Meat Institute. Un comentario importante: hay muchos frigoríficos que, como son proveedores de McDonald's, son auditados por McDonald's y cumplen su protocolo privado, que tiene un componente de bienestar animal que es muy similar a lo que pide en cuanto a bienestar animal la norma NAMI del North American Meat Institute. Por ende, todo frigorífico que supera con éxito las auditorías de bienestar animal de McDonald's está en condiciones de poder certificar un protocolo abierto, no de segunda parte, sino con una auditoría de tercera parte, y por ende poder gritarle al mundo orgulloso de que respeta y asegura el bienestar animal a través de una certificación de NAMI. En el campo lo que hay es un add-on, con las restricciones que eso implica, de bienestar animal de Global Gap, aunque este está disponible solo para aves y cerdos, no para bovinos. La sustentabilidad también está muy ligada al concepto de las buenas prácticas ganaderas, porque por un lado las buenas prácticas ganaderas y su implementación permiten eficientizar la producción, disminuir riesgos, disminuir pérdidas evitables, reducir costos muchas veces ocultos, mejorar el uso de los recursos, aumentar la producción física en volumen, mejorar la calidad de los productos y diferenciar los productos. Esto vinculado a la sustentabilidad económica. Por otro lado, una disminución y una gestión de los impactos ambientales locales, ligado al manejo de efluentes, y una mejora de las condiciones de trabajo y de salud e higiene ocupacional vinculadas a la responsabilidad social empresaria, el comercio justo y la sustentabilidad social. El marco normativo que disponemos en buenas prácticas ganaderas a nivel internacional es justamente la norma de aseguramiento integrado de fincas de Global Gap, en su scope, en su alcance de livestock, de producción animal.
Luego, los sistemas de producción de base pastoril, como predominan en la cuenca del Plata, en Argentina, Uruguay, Paraguay, por un lado permiten una diferenciación del producto, son sistemas de un bajo impacto ambiental tanto local como global, facilitan la medición, la reducción de la huella de carbono y llegar a una neutralidad de carbono, y son sistemas, los sistemas pastoriles, altamente compatibles con el bienestar animal. Una referencia normativa en este tema es el protocolo Grass-Fed de alimentación exclusivamente a pasto. Finalmente tenemos el concepto de una salud que promueve la OIE, la Organización Internacional de Episodias, que es como la Organización Mundial de la Salud Animal, dependiente de las Naciones Unidas, y que ahí nos dice, bueno, en realidad hay una sola salud, la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Y lo que hacemos en producción ganadera tiene un impacto en la salud pública. ¿Cómo se puede, digamos, gestionar esto desde el aspecto normativo? Tenemos certificaciones, por ejemplo, como las del protocolo Never Ever Free, que implica no usar nunca promotores de crecimiento hormonales, anabólicos, naturales o sintéticos, no usar nunca harinas de origen animal, de mamíferos o de ave, ni harinas de carne, ni de vísceras, cosas que para nosotros son muy fáciles de cumplir porque están prohibidas expresamente por la legislación, tanto en la Argentina como en Uruguay, y lo que quedaría pendiente es el tercer componente, que es el no uso de antibióticos, sí de antiparasitarios y de vacunas. ¿Y cómo se puede lograr todo esto? Bueno, a través de una acción coordinada y de trabajo en conjunto de toda la cadena, donde le toca a los frigoríficos ser quienes estructuren y coordinen a la cadena, porque son los que están más cercanos al consumidor y pueden ir hacia aguas arriba, transmitiéndole todos estos requerimientos a sus proveedores de hacienda, a los productores primarios. Lo que tendrían que hacer en este caso los frigoríficos es lo que se llama desarrollo de proveedores. Pueden hacerlo ayudando a sus proveedores con capacitación, asistencia técnica, implementando protocolos privados, como algunos frigoríficos ya hacen en Uruguay, o protocolos abiertos, como por ejemplo Global Gap. Y lo interesante es que hoy en día en la Argentina disponemos de varios programas, algunos de ellos asociativos, programas oficiales, digo, de aportes no reembolsables, lo que llaman ANRs, es decir, de subsidios, que pueden solicitar los frigoríficos en conjunto con grupos de productores que habitualmente le venden a Hacienda para hacer este desarrollo de proveedores que puede tener muchos ejes. Por ejemplo, el que hoy estamos tratando, el de la sustentabilidad y de la sustentabilidad demostrada a través de las certificaciones de normas reconocidas internacionalmente, diferenciando el producto, agregando el valor, facilitando la exportación de los productos y obteniendo un mejor precio por esos productos y que también le quede un pedacito más grande al productor primario también. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta o comentario en la mesa redonda dentro de un ratito. Continuamos con la mesa redonda donde los expertos van a contestar las preguntas de la audiencia. La mesa es coordinada por la doctora Gladys Rybak, profesora titular de la Cátedra Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNED.